Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, oren y renueven su corazón para que el bien que han sembrado dé frutos de alegría y de unión con Dios. La cizaña se ha apoderado de muchos corazones y se han vuelto estériles. Por eso ustedes, hijitos, sean luz, amor y mis manos extendidas en este mundo que anhela a Dios, que es amor. Gracias por haber respondido a mi llamada. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración, en el tiempo de la Cuaresma, en el sábado de la Santísima Virgen María. El programa de la mano de Nuestra Señora, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo, liturgia de las horas. Sábado de la cuarta semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica recuerda hoy la memoria de San Ciríaco, mártir. Nació en el siglo III de una familia noble. Abrazó la religión cristiana. Fue ordenado diácono en Roma bajo el Papa Marcelino. Año 296 a 304 gobernó el Papa Marcelino. Junto a sus compañeros realizaban obras de caridad, aún con riesgo de su propia vida. Era bien conocido por Diocleciano, el emperador, a quien había liberado a la hija, Artemia, de un demonio. Posteriormente, la hija del rey de Persia fue poseída y Diocleciano pidió a su esposa que persuadiera al diácono para ir a Persia para este fin. Viajó con sus compañeros y expulsó al demonio, con lo que logró la conversión del rey, su familia y centenares de personas a quienes bautizó. En lugar del pensamiento josefino para la fecha, vamos a preguntarle con mucha rapidez y respuesta con mayor rapidez a Augusto. ¿San José era viejo o era joven, Augusto? María, que estaba en el umbral de la adolescencia, era imposible que se hubiera enamorado de un anciano. Son representaciones muy acomodadas en nuestros pesebres. Y Jesús vino a hacerse hombre en un hogar totalmente constituido. Y los hebreos, en la usanza, en sus matrimonios, se casaban demasiado jóvenes. Al decir demasiado jóvenes, no solamente era la doncella, sino también el joven. María se enamoró maravillosamente y constituyó un amor perfecto matrimonial. Eso es lo grande de su virginidad, tanto de María como José, que ella, ante un viejito, pues, como decimos nosotros, no hubiera... Ella, como ser humano, se enamoró de un joven maravilloso y seguramente atractivo como era ella. Entonces, son en los pesebres. Y eso
tal vez se lo agradecemos a San Francisco, que escogió en su representación a un ancianito que trajo, parece que la nieta o alguna niña que estaba con un bebecito. Entonces, a partir de ahí, el recuerdo de nuestros pesebres es una niña adolescente con un ancianito. Algunos dicen, no, que así no había ningún peligro, entonces ese viejito, no, ellos hicieron un voto de virginidad perpetua, eso significa ser virgen, entregarse a Dios. Tanto José como María se entregaron totalmente a Dios. María no, cuando ella dice, ¿cómo voy a tener una criatura? ¿Cómo voy a engendrar si yo no conozco a Aarón? La palabra conocer en hebreo significa no tengo relaciones. Y José escogió a María para cuidarle su virginidad. Y María escogió al joven José para cuidarle ella la virginidad a José. María se enamoró de un joven maravilloso. Si ella tenía 14, 15 años, José no pasaba de los 20 años, un joven extraordinario para cumplir la misión más difícil que a un ser humano se le pudiera dar, cuidar los mayores tesoros del cielo, a Jesús y a María. Y en la lógica humana, Dios no iba a poner bajo la protección de Jesús y María sus dos grandes tesoros a un viejo que no podría responder por ellos. Es lógico pensar como lo has expresado, Augusto. Bueno, pero el programa de hoy no va a hablar de San José. Augusto, hablando de María en la Cuaresma, hombre. Muy bien. Y esa María, enamorada de su esposo maravilloso José, extraordinario. ¿Cómo sería el dolor de María en la época de la Cuaresma, donde ya había perdido a su esposo José, a quien amaba profundamente, entrañablemente, y saber que ahora no solo se quedaba, estaba viuda, sino que se iba a quedar sin su hijo? La Cuaresma María la empezó a vivir desde jovencita. ¿Por qué? Primero que el parto fue en condiciones muy difíciles. Nada de una casa, con ambulancia, con médico, no. En un portal tuvo que alumbrar. Y enseguida va donde Simeón al templo y no le profetiza un camino de rosas. Una espada atravesará tu corazón. Esa Cuaresma la empezó a vivir María desde pequeñita. Y ella, llena del Espíritu Santo, sabía lo que se le venía encima a su hijo Jesús y a ella como la madre del mejor de los hijos, del mismo Hijo de Dios. María en la Cuaresma. La vida de la Santísima Virgen María ha sido entre luces y sombras, entre los consuelos de Dios y las noches oscuras de la fe. Que la vida para María no fue tan fácil como cree. Es que ella, al fin y al cabo, la escogida por Dios, ella, no. Ella, el ángel solo se le apareció en unos segundos. Jamás se volvieron a ver ángeles en Nazaret, en el taller de Nazaret. Y como dice la canción, en Belén no había campanas, en Belén no había ángeles. Sí lo sabía, pero María estaba en su, como acabas de decir, en su dolor de no poder darle a su hijo un nacimiento más cómodo y todo lo que conviene para el caso. Mire que lo de María fue difícil. Y la espada que atravesó su corazón fue en todos los momentos, porque ya sabía las consecuencias de su sí y sabía las consecuencias de ser la madre de Jesús. Y ella a Jesús lo parió sin dolor, pero en la cruz a la humanidad nos sí fue parió con dolor. En el dolor. La vida entonces de la Santísima Virgen María fue entre luces y sombras, y en los consuelos de Dios, como dijimos, y las noches oscuras de la fe. Por eso ella es la peregrina de la fe. Orlando, por encima de la fe de Abraham. Cuando en el Antiguo Testamento, él fue el padre de la fe, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, tanto María como José fueron los titanes y gigantes de la fe. Peregrinaron
por la fe. Eso fue lo que los mantuvo. Su objetivo primordial, dar su vida al Hijo de Dios y vivir para Él hasta la consumación de los planes de salvación de su mismo Hijo. Ya Simeón la había conectado con el dolor. Ella cumplía al lado de su Hijo la voluntad del Padre. Al celebrar la última Pascua de Jesús, va a recorrer con Él el mismísimo camino del Calvario. Es que Orlando, cuando a veces decimos el Vía Crucis, la vía dolorosa, no solamente fue para Jesús, y fue para María. Alguna vez un sacerdote dijo, no está en la Sagrada Escritura que María fue, le dijo, no está. ¿Y cómo usted lo asegura que no está? Entonces, San Juan no figura en la Sagrada Escritura. ¿Y quién hace el relato de la cruz? San Juan. El cuarto evangelio es San Juan. Entonces, si usted me dice que no está en la Sagrada Escritura, porque no aparece en Mateo. En Marcos no aparece. En Mateo aparece en Lucas. Y las 7 famosas palabras salen, unas de Mateo, otras de Marcos, otras de Juan y otras de Lucas. Es que quien dijo que aparecen las 7, que el número 7 no es que Jesús dijo 7 palabras, el número 7 en hebreo es simbólico. 7 son todas las palabras. Probablemente Jesús no solamente le callaron su expresión con los golpes, con las bofetadas, a él le partieron la cara. Seguramente, pues los que vieron la película de Mel Gibson, él no alcanzó ni a balbucear. ¿Por qué? Porque tenía destrozado todo, según la película de Mel Gibson. Según la Escritura, no podemos atenernos, porque el énfasis teológico de Marcos es uno, de Mateo otro, de Lucas otro, y de Juan es otro. Bien. Al celebrar la última Pascua de Jesús, María recorre el mismo Vía Crucis con su Hijo. Va a vivir de cerca las horas de la pasión, aunque los evangelios no den datos. ¿Qué es lo que hemos dicho? Hay muchas cosas que, aunque no están escritas, se dieron con toda seguridad. María siempre estuvo ausente y oculta a las miradas de los hombres. El Papa Francisco, en una de sus alocuciones, dice, bellísimo, María siempre estaba en la penumbra. Pero el estar en la penumbra no significa no estar en la presencia. ¿Me entendiste esa expresión, Orlando? Claro, claro, perfecto. Siempre estuvo discreta. María, vámonos a la última cena. Jesús, en la víspera de la celebración, estaba en Betania. ¿Sabes qué traduce Betania según el Talmud? El Talmud, aquí el amigo Gustavo Cerati leyó Talmud, son algunas de las reflexiones que se hacen sobre la parte oral de la Sagrada Escritura. Entonces se recogen algunos datos de la oralidad de ese pueblo, pues porque algunos dirán que es el Talmud. Pues en Talmud, Betania significa la casa de los dátiles. Esto estaba cerca al monte de los Olivos. Desde allí, donde tenía sus amigos, porque Jesús, como ser humano, tenía amigos. Tuvo muchos enemigos, como todos los humanos, que tristemente tenemos amigos y enemigos. Y tristemente, a veces, los mejores amigos también nos abandonan. Como abandonaron a Jesús, son mejores amigos. La única que no lo abandonó fue su madre.
partió a Jerusalén a celebrar con sus discípulos su última Pascua. Jesús se reunió para comer la cena de la Pascua que él elevó a la categoría de sacramento. Es que esa última Pascua, Jesús es el que la convierte en sacramento, que luego lo llamaremos Eucaristía, que es lo que sale de su última Pascua, de su última cena. Desde entonces tiene carácter de sacrificio y Eucaristía de la nueva alianza. Esta celebración fue un momento decisivo en la vida y en la misión salvadora de Jesús. María tenía pleno conocimiento de la hora de Jesús. Sabía que era su última Pascua. Orlando, María tenía absoluto conocimiento de lo que estaba pasando. María conocía la Escritura. Y sabía que en Jerusalén celebraría su última Pascua. Un sacrificio de María, estamos seguros, fue el no desanimar a su hijo de lo que vendría. Antes lo animaba porque sí, María dolorosa, es dolorosa. Jesús instituyó con los suyos el sacrificio de la nueva alianza en su sangre, como memorial, anamnesis, como recuerdo memorial de su muerte y resurrección. Con seguridad María estuvo presente en ese cenáculo, celebrando con su hijo la cena de esa última Pascua, porque los niños y las mujeres participaban de esa cena pascual. María sabía por referencia del mismo Jesús que él daría su carne y su sangre en forma sacramental. O sea, la primera que supo que él se quedaría en cuerpo y alma, sangre y divinidad, como figura sacramental, como pan sacramental, fue María. ¿Cómo sería esa primera comunión de María, comulgando de manos de los discípulos esa primera celebración eucarística? ¿Cómo, imaginémonos, cómo recibiría el cuerpo y la sangre en forma eucarística María, sabiendo que era su hijo que se había convertido en pan, cuerpo, sangre y divinidad inmolada para salvarnos? Sí, son realidades que no están en el texto sagrado, pero que perfectamente son deducibles. Sí. Perfectamente. Claro. Hay una situación que de pronto nos aprovechamos a indicar, y es que María Santísima no aparece en la ascensión del Señor. Y es porque para los discípulos, los seguidores de Jesús, que no estaban completamente, absolutamente firmes en la fe, aunque tenían Eucaristía con seguridad, porque la Eucaristía la instituyó Cristo y se celebró incluso de modo privado en los apóstoles, pues a partir de la resurrección, claro. Pero entonces María no tendría que estar en la ascensión, porque la ascensión fue como una despedida de Cristo, de su misión como hombre, visible, tangible, mensurable. María sabía por la Eucaristía que ella todos los días recibía de los apóstoles que no se iba a Cristo, estaba con ella en la Eucaristía. ¿Qué hacía María el día de la ascensión? Nada tendría que ir a hacer. Muy bien. ¿O no estás de acuerdo con eso? Sí, y su fe iba muy por delante de la de sus discípulos. Entonces ella no tenía que estar presente en algunos acontecimientos, así no aparezcan narrados, ni siquiera narrados, escritos. Ella entendía el misterio del sacramento. ¿Quién más que ella entendió? Este es mi cuerpo y mi sangre para la redención del mundo, que son las palabras de la consagración. Además, Augusto, hay que entender que María y Jesús conversaron muchísimo, cosas santísimas,
que nunca aparecerán en ningún libro. ¿Y qué no conversaría con José? Ella estaba preparada. Preparada. ¿Y cómo serían los diálogos de José con ese niño preguntón? Claro. Un niño es preguntándole al papá por qué, Claro. y por qué, y por qué. Y el niño, a medida que cumplía años, iba entendiendo, porque por ser Dios, también era hombre solamente, Dios real, pero hombre real. Hombre real. Con la sucesión de los años, él no entendió todo de una vez, Muy bien. aunque hubiera hombre Dios. Claro. Él era igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces, como niño, como bebé, creció como bebé Y aprendió. y aprendió. Juan juega un papel muy importante. ¿Por qué? Pues él estará con María en el Calvario. María se enteró de todo y experimentó todas las pruebas de la fe. Pasó en vela, eso es lo que se llama vigilia, todas esas horas de la pasión. ¿Cómo sería la intimidad en la oración y el dolor de María que estuvo presente, así no físicamente, en todos los momentos más duros de Jesús? Mientras Jesús agonizaba en el huerto, María agonizaba en su hogar. Y si Jesús sintió, y como dice, sudó gotas de sangre, María tuvo ese sufrimiento como madre. A veces dicen que es más doloroso el dolor de una madre viendo sacrificar a su hijo que el del mismo hijo cuando lo están masacrando, y que el dolor de una madre hasta supera físicamente el dolor del mismo ajusticiado, hablando en términos físicos. Dolor moral, Pues mire, profundísimo. cuando una mamá dice, soy capaz de dar la vida por mi niño. Claro, claro. Bien. Todas las horas de la pasión, María las sufrió. Estaba preparada para las noches oscuras del espíritu. Su hijo padecía las mayores afrentas y era el Hijo de Dios. Y ella jamás dudó, ni vaciló. Su fe inquebrantable, ni Abraham ni los padres de la fe en el Antiguo Testamento la pueden superar. María creyó y esperó contra toda esperanza, pero nada restó fuerza a su dolor, porque aun siendo la madre del mismo Hijo de Dios, eso humanamente ni físicamente le iba a mermar el dolor, porque pensaríamos, no, es que por ser la madre de Jesús, ella tenía capacidad de aguantar, como ser humano, le tocó aguantar. Ahora, que por ser la madre de Jesús aguantaba más, bueno, digamos que tenía más capacidad de aguante, como muchas veces vemos las mujeres tienen una capacidad al dolor que muchas... Orlando, cuando a mí me hicieron por primera vez rayos láser, en el primer minuto yo me desmayé de susto. Y la enfermera le dio risa, dijo, es que ustedes los hombres no aguantan el dolor físico como nosotros las mujeres. Así es. Bueno, fueron las horas más difíciles de su vida. Ver condenado a su hijo, el más inocente. Pero su fe titánica no se doblegó. María vivía los momentos humanamente normales, más horrendos, ante la tragedia de su hijo. Ella era el modelo que tiene que configurarse con Cristo doliente. Por eso ella es el modelo del dolor. Por eso ella es la madre dolorosa. Solo la voz de Dios era su consuelo. Solo la voz de Dios. Y esa voz, ¿dónde le escuchaba? Si ya se la habían acallado a su hijo. ¿Dónde escuchaba María la voz de Dios? En su alma, en su corazón. Es que ella es Nuestra Señora del dolor y ella es Nuestra Señora de la escucha. Por eso el elogio lucano. ¿Y quién es mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.
La esperanza y la fe en su Hijo la sostenían. Por eso, Orlando, en las virtudes teologales, en la fe, ¿quién puede superar a María? Orlando, en la esperanza, ¿quién puede superar a María? Y en la caridad, ¿quién pudo superar a María? Se mantuvo en pie ante las vociferaciones infames de la turba. Crucifícale. La madre lo consolaba y lo fortalecía, le daba ánimo. ¿Cómo serían los sentimientos en la intimidad de la madre y el hijo en esa vía dolorosa? Ambos sabían que había llegado la última hora. Sus almas tenían la misma mirada, que era la mirada redentora. Y por eso, la Iglesia, ante el dolor de María, la llama corredentora. Madre dolorosa, ruega por nosotros. Con mucho cariño les estamos invitando a visitar ABA Comunicaciones. No desistimos de ofrecerles el libro 1 más 1, 3, Matemáticas de Dios, porque mediante sus ejemplos aprendemos muchísimo a amar a Dios de una manera muy práctica en relación con nuestro prójimo. Lo recomendamos de una manera total y sin reservas. Lo ha escrito el padre Juan Clímaco Villegas. Ahora, cuando estamos en el mes de San José, al despedirnos aprovechando esta festividad, pues en sus casas, en sus hogares, levantar un altarcito a San José para que proteja este país. Consíguense una imagencita de San José. Las hay muy bonitas. Nosotros las tenemos, pero no se trata de adquirirlas aquí. En muchos lugares pueden adquirirlas. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se da.